hermana Ginny. Hermana Bunny, disculpa. Dije Ginny. Gracias. Decía, para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos en el capítulo número 13. ¿Sí? Vamos a hablar de, repito, vestimenta. Y claro, todos nosotros tratamos de vestirnos en una manera apropiada de acuerdo a la circunstancia en que nos toca vivir, ¿verdad? Hay momentos en que podemos ser un poquito más informales, un poquito más formales, porque en nuestra sociedad tenemos casualmente suficiente vestimenta para eso. En tiempos bíblicos no necesariamente era así, la cosa era muy distinta. Sin embargo, tanto en el pasado como en el presente, la vestimenta ha sido muy importante, al margen de si nos gustan modas, si no nos gustan modas, que si nos gusta cómo se viste tal o si no nos gusta cómo se viste tal, pero igual sigue siendo algo importante. ¿Sí? La Biblia también nos habla a nosotros de vestimenta. Claro, no como nosotros generalmente la percibimos, sino más bien de acuerdo a cómo el Señor desea que nosotros pudiésemos ver. La semana pasada estudiamos a partir del versículo 8 en el capítulo 13 de Romanos. Romanos capítulo 13 decía a partir del versículo 8 y definitivamente lo que este versículo 8 nos básicamente enseña es debemos aprender a vestirnos de su amor, ¿no? Mire lo que dice versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero cuando hablamos de vestirnos ya en una manera espiritual, no se trata simplemente de nosotros decir, ok, yo de aquí en adelante me voy a vestir de amor. No se trata. Es un inicio o en su defecto debe ser en este aspecto el entendimiento de esa necesidad. Oye, necesito vestirme de amor. Muy bien. ¿Cómo nos vestimos nosotros de amor? Bueno, rindiéndonos al Señor. Nuevamente, Romanos capítulo 12, versículo 1. Alguien que le dé lectura. No. Alguien que lo dé de memoria, por favor, sí, que lo diga de memoria. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí, nuevamente. Os ruego esto por las misericordias de Dios, Os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios presentáis vuestros cuerpos vivo en sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos vivos cuerpos vivos sacrificio vivo santo en sacrificio delante de Dios, delante de Dios, que sea agradable. santo y agradable. Ya me confundí también, ¿sí? Lo cual es vuestro culto racional. Ok, más o menos por ahí está. ¿Sí? O sea, es cuando nosotros nos entregamos a Él, que en realidad es como que Él nos viste a nosotros, ¿no? ¿Cómo nosotros nos vestimos? Bueno, rindiéndonos a Él. Y Él nos va a ir vistiendo de lo que Él es, ¿no? Nos va a ir llenando de lo que Él es. Y así es que nosotros vamos a poder vestirnos también de el amor. En el versículo número 11, sí, ahí en realidad nos quedamos, dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Y acá quisiera que nosotros comprendamos la necesidad de vestirnos de su salvación. Sí, esto es de la salvación de Cristo. No significa con esto que recién vamos a ser salvos, porque recuerden, esta carta ya fue escrita para personas que ya eran salvos, ¿no? Está siendo dirigida para personas que ya eran salvos. Pero lo que se les está diciendo con esto es el hecho de que necesitamos nosotros como hijos de Dios, como personas que por la gracia de Dios poseemos la salvación, ¿sí? Que nosotros vayamos creciendo en esa salvación, ¿no? O sea, que nosotros vayamos edificándonos en esa salvación, fortaleciéndonos en esa salvación y en ese aspecto también siendo más y más conforme al Señor en razón a esa salvación. Y comienza el versículo 11 diciendo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. O sea, es hora de que se salga de ese, llamemos, letargo en el cual uno se encuentra. ¿A qué se refiere con esto? De que lamentablemente nosotros somos muchas veces más sensibles a lo que es seguir a la carne que seguir al espíritu. Y la idea con esto es que nosotros en realidad nos... ah, en inglés hay una expresión que dice, despiértate y disfruta del aroma del café, ¿no? Que no lo hace uno como que, qué grato es este olor, al que le gusta, por cierto, ¿no? Entonces lo que se nos está diciendo es, oye, ustedes que son creyentes, ustedes que son hijos de Dios, necesitan dejar de lado ya esas prácticas que muchas veces no más nos conduce a servir a la carne, sino por el contrario, hay que levantarse de ello. Tenemos nosotros que hacernos más sensibles a la dirección del espíritu que a la dirección de la carne. Así que, cierto, en ese aspecto necesitamos en verdad nosotros hacer ello. Y miren ustedes, eso es algo que se les decía a hermanos del primer siglo, ¿sí? ¿Qué siglo estamos ahora nosotros? 21. Ahora, díganme ustedes, creen que nuestro letargo, ¿sí? Respecto a las cosas espirituales, hoy en día es más fuerte que los de aquellos en el primer siglo o cree que nosotros sí estamos más aptos, más prontos para crecer espiritualmente hablando? Nosotros en realidad muchas veces vivimos tan inmersos en lo que son las redes de la carne que ni cuenta nosotros nos damos. Preste atención a nuestras vidas. O sea, qué es lo que más atrae nuestro ser? ¿Qué es lo que, o sea, a dónde se conduce más nuestro ser en cuanto a nuestro diario vivir? O sea, ¿es en seguir al espíritu o seguir más que nada lo que nuestra carne desea? Pero como estamos tan acostumbrados a ello, no pensamos que está mal, ¿no? Porque nada malo pensamos que hacemos, ¿sí? Pero el hecho de simplemente no seguir al espíritu ya está haciendo que nosotros seamos personas que estamos cayendo en el mal. No sé si esto tiene sentido. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos, en sus casas? También, por favor, traten de participar con esto. Pero sí, o sea, el hecho de que, a ver, entiendas, hermanos, que cuando nosotros optamos por no prestar atención a lo que Jesús quiere para nosotros, ya estamos prestando atención a lo que la carne quiere para nosotros. Y en ese instante ya nosotros le estamos dando la espalda a Jesús para hacer las cosas más como nosotros queremos. En realidad aquí no hay punto medio. O es el Señor, ¿sí? A quien seguimos, o es la carne. No hay punto medio. O es el Espíritu, en realidad, a quien seguimos, o es la carne. No hay punto medio. Nosotros muchas veces pensamos que sí, pero no lo hay. O sea, muchas veces pensamos, ¿no? O sea, pensamos que esta expresión, pero ¿qué de malo hay? O sea, pensamos que, oye, sí, pues ¿qué de malo hay? No se trata simplemente de ello, sino de lo que se trata es a quién en verdad estamos siguiendo.
Si no estamos siguiendo a Jesús o al Espíritu, ya estamos mal. Por más que usted trate de justificar, pero ¿qué de malo hay en esto? ¿Sí? Por más que lo tratemos de justificar, pero ¿qué de malo hay en esto? Todo el mundo lo hace, a nadie le hace daño, ¿no? Y no, es que nos estamos mal acostumbrando más bien a dejar de seguir a Jesús para más bien estar siguiendo a la carne, ¿sí? Y nos ocurre. Y repito, ni cuenta nosotros nos damos de ello, ¿sí? Ni cuenta nosotros nos damos de ello. Es lo correcto. Por eso es que se nos está diciendo, oye, es hora ya de levantarse de ese sueño, ¿sí? Es de esa pereza, de ese, ¿qué sería? Ese descuido espiritual, ¿no? Es hora de levantarse de ello. Y más bien, sí, hay que vestirnos de esa nuestra salvación. Esto es prestar más atención al espíritu que nos quiere guiar en razón a esa nuestra salvación. Y decía, no sé si hay alguna pregunta hasta acá o algo que quieran agregar, ¿sí? Pastor, Entonces, sí, sí, porque adelante. no es pregunta, pero me hizo pensar esto en... Hay una película donde el personaje es un jugador de básquet y Ya, es High School Musical y el chico empieza a distraerse con otra cosa que le empezó a gustar, que era el canto. Y el ya. papá en un momento, el papá o la canción le dice, Te necesitamos con la mente en el juego", que era como que te estás distrayendo, amigo, y no estás jugando bien, o sea, había bajado está Claro, completamente distraído, pues, ¿no? Y me, claro. me hizo pensar en eso, porque es como, o sea, somos vivos de entre los muertos, Dios nos ha dado o sea, la salvación, Ujú, tenemos vida, y es como estar distraído al punto de estar igual que alguien que no tiene vida, o sea, alguien que no ha sido salvado, ujú. O y sea, estar de esa manera viviendo. ya. Nosotros llegamos al punto de dejar que cada cosa en nuestras vidas nos distraiga. Ahora, no es culpa de las cosas o de las personas necesariamente, es culpa de nosotros, porque cosas van a ser cosas, personas van a ser personas, ¿sí? Si no, somos nosotros. Y mientras más grande la net, ¿verdad? O la red, ¿no? A nuestro alrededor, o sea, más nos vamos también a distraer, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos jóvenes, solos, muchas veces pensamos, oye, o muchas veces sí, pues estoy dispuesto a servir a mi Señor, ¿no? Tenemos tiempo y todo eso, ¿no? Viene el matrimonio, sí, y dependiendo obviamente también del tipo de fe de la persona, ¿no? Con quien nos casamos, puede también ya convertirse en una distracción y definitivamente se va a convertir en una distracción a no ser que se maneje las cosas siempre en el Señor, ¿sí? Va a ser así. Vienen los hijos, no, ya no tenemos tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hay más responsabilidad, no solo tiempo con la esposa, no solo tiempo con la familia, los hijos, sino que también tengo que yo hacer más para proveer también más, ¿correcto? Y repito, va creciendo. No solamente ya ahora es mi familia, o sea, por el lado de mis padres, sino también la familia de la esposa o del esposo, ¿no? Porque es parte de, por eso decía, o sea, mientras más crece esa red, más nos vamos a ir distrayendo nosotros. Pero pensamos, pero si son parte de nosotros, entonces, ¿qué de malo hay? Nuevamente, sí, no habría nada de malo si en verdad nosotros entendemos es el Señor quien nos está guiando. Pero si nosotros no entendemos ello, posiblemente estamos dejando que sea nuestra carne la que nos guíe. ¿Sí? No estoy diciendo de que entiendas, no estoy diciendo que la familia de por sí es mala, no lo es, porque ya yo mencioné eso, ¿sí? Simplemente nos dejamos distraer. No estoy diciendo que las cosas necesariamente sean malas, no lo es, simplemente nosotros permitimos que nos distraiga, ¿no? Y todo eso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o participación? ¿Alguien más? No lo hay. Ok, entonces repetimos el versículo número 11 y dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, ¿sí?
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, entiendas, o sea, va a llegar el momento en que sí, finalmente Jesús va a venir. Y hoy ese momento está más cerca que ayer, ¿sí? Y mañana ese momento de la venida de Jesús va a estar más cerca que hoy. Por lo tanto, ya nos vamos acercando a ese momento, que ojalá haya esa expectativa en nosotros de, oye, sí, yo quiero cada vez más y más estar preparado para cuando Jesús venga. Pero no viene, ¿verdad? No viene. ¿Y qué es lo que hacemos? No, va a demorar todavía. Sí, y puede ser que vaya a demorar todavía a nuestra manera de ver las cosas. Él va a venir cuando él tiene que venir, ¿sí? Pero puede ser que a nuestra manera humana, ¿no? Sí, sí, pero eso no debe ser razón para nosotros decir, va a demorar todavía, descuidémonos. No, sino en razón a quien Él es, Señor, sí, yo quiero estar más preparado. Y así que vistámonos de esa salvación. Necesitamos nosotros hacer. Es decir, ¿alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto? ¿Alguna pregunta? Bueno, de aquí en adelante vamos a tratar de vestirnos de Jesús. ¿Sí? En realidad, si nos vestimos de amor, es vestirnos de Jesús. Si nos vestimos de su salvación, también es vestirnos de su salvación. Pero dice aquí en el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Así que por esa razón estamos poniendo esta parte, vestámonos de Jesús. Y cuando hablamos de vestirnos de Jesús, estamos hablando de una vida distinta. ¿Alguien se acuerda, hermanos, en sus casas? ¿Alguien se acuerda? Romanos 12:2. Que lo diga de memoria en voz alta. ¿Alguien se acuerda? Pastor. ¿Ya? Ah, Romanos 12:2, ¿verdad? Eso dije, sí. Ya. No os conforméis a este siglo, Ujú. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. O sea, ¿por qué razón quise que leamos esto? Porque nosotros pensamos, oye, sí, pues no, la diversión está en cómo el resto se divierte. Total, nosotros hemos hecho eso, nada de malo, ¿no? Muy bien, pero aquí el Señor nos está diciendo, no, 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 no. O sea, no utilicen el mundo como su molde, el molde para sus vidas. Tienen que permitirle a Dios transformar. Y mire lo que dice a partir del versículo número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Sí? Jesús ya viene. Entienda eso. Si se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Sí? Recuerden que en tiempos bíblicos, sobre todo, la noche era generalmente para personas de mal vivir. ¿Sí? En nuestro tiempo sigue habiendo mucho de eso, pero también podemos nosotros decir que la noche ya está llegando a ser la extensión del día, ¿verdad? Por la luz eléctrica, la gente hasta trabaja, ¿no? Labora, en fin, tantas cosas. Pero en tiempo bíblico era simplemente para, generalmente, no es que simplemente, generalmente para las personas de mal vivir. La gente terminaba el día y a descansar, ¿sí? Si es que Nicodemo, por ejemplo, vino a Jesús, ¿a qué hora del día vino Jesús, Nicodemo? ¿Qué parte? De noche, ¿sí? Era porque él no quería que lo vea, ¿sí? Viniendo a Jesús, porque él era un líder, ¿no? Y no quería que sus, ¿no? Sus otros, sus compañeros, sus asociados lo vean, así que por eso es que se vino de noche. De noche no salía mucho la gente, ¿no?
Así que eso era la noche. Entonces, lo que está diciendo es, dejemos las prácticas que generalmente se hacen de noche. Y dentro de ellas, mire las que se mencionan acá, sí, la noche está avanzada, versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Sí? O sea, liberémonos de lo que está equivocado y vistámonos las armas de luz. ¿Cuáles son las armas de luz? O sea, si hay algo para lo cual nosotros debemos prepararnos, es para que nosotros seamos más y más luz. Y sabemos que, ¿quién es la luz del mundo? Jesús. ¿Sí? Jesús. Y dice, andemos como de día, honestamente, o sea, vistámonos de honestidad. Pero honestidad a lo que se menciona acá, ¿no? Honestidad, esto es, básicamente, es decente, ¿no? Andemos, es básica, no es que básicamente, se refiere al estilo de vida que nuestro estilo de vida sea decente, no decente conforme a la sociedad, decente conforme a Jesús. ¿Sí? Que en esa decencia nosotros pudiésemos andar una vida pulcra en la medida de lo posible, una vida en la cual no necesariamente se esté viendo lo malo en nosotros, sino lo correcto. No necesariamente las prácticas o actividades de las tinieblas, sino más bien de la luz, del día. Por ello, nuevamente menciona en el versículo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Permítame decirle lo que se refiere acá en glotonerías. En realidad tenía que ver con fiestas, borracheras y hasta en razón a todo ello se caía en orgías, ¿no? O sea, una vida desenfrenada, ¿sí? ¿Qué tiene que ver también, cierto, acá con la adoración al dios Bacchus, ¿no? Que era el dios de licor, ¿sí? De Bacchus, por eso es que o sea, nada es nuevo acá, o sea, nada, entiendo, o sea, nada es nuevo en este mundo, ¿sí? Bacchus, esa es la marca, ¿no? ¿Qué marca? Sí, bueno, sí es una marca, pero ¿de dónde viene esa marca? Viene del dios de la borrachera, del dios del, de la festividad con alcohol, ¿sí? Que se desencadena hasta en prácticas, ¿no? Y orgías también. Porque era un culto, hasta era un culto, ¿sí? Obviamente no tenía nada de divino, de espiritual, en realidad simplemente era la carne que se dejaba pues llevar por sus placeres. Así que a eso es a lo que se refiere acá con glotonería. Claro, para nosotros glotonería es aquel que come mucho, ¿verdad? Y en alguna forma también se refería a eso en el pasado, de aquel que ya excede. Tampoco con eso significa que si lo haces poquito nada más está mal, no está mal. No, no, no. O sea, simplemente es el, a dónde se puede llegar con todo esto, ¿sí? Luego menciona pues borracheras. Así que también lo tengo aquí, que también tiene que ver algo similar a ello, ¿sí? Pero quizás un poquito a menor escala de lo anterior. Lujurias, ¿no? Por lujurias sabemos que tiene que ver con ah, relaciones sexuales, ¿no? Fuera del matrimonio, pero aquí está hablando de desenfreno sobre todo, ¿sí? Repito, prácticas hasta públicas podrían haber sido hecho. Y lascivias, ¿sí? Esto es no detenerse ante caprichos de los deseos carnales, o sea, simplemente dar rienda suelta a los deseos carnales. Con todo ello se refería. Entonces, lo que está diciendo, y eso era muy fuerte en Roma.
¿sí? O sea, siempre cuando estudiamos la Biblia, siempre prestemos atención también al tipo de sociedad a la cual se le escribe, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias entre lo que fue Roma, lo que fue Jerusalén, ¿no? Y otros lugares. Como principio siempre va a ser el mismo, no sigamos a la cara, ¿sí? Pero, repito, sí habían diferencias entre ciudades o sociedades también. Pero la idea es que, o sea, no dejemos que la carne nos conduzca a nosotros, para nada, ¿sí? Sino más bien el espíritu nos guíe. No, pero que un poquito nomás, quede mal, te va a hacer un poquito. No, no, o sea, usted tiene que ver a quién estoy siguiendo yo. ¿Estoy siguiendo a mí mismo o estoy siguiendo al Señor? ¿Sí? Estoy haciendo las cosas en base a cómo lo perciben los demás o cómo el Señor quiere que yo haga las cosas. Necesitamos aprender a hacer eso. ¿Sí? Y se nos dice en el versículo 14, por el contrario, ¿no? Porque eso es lo que significa el si no. ah, y eso es un mandato, ¿sí? Vestíos del Señor Jesucristo. Es imperativo eso, es necesario. Llenémonos de Jesús, vistámonos de Jesús y con ello, obviamente, es vistámonos menos de nosotros mismos. ¿Sí? Pero aún también en el aspecto, ¿no? Físico o material, pero mucho más, obviamente, en lo espiritual. Y que aún nuestra vestimenta física o material sea en razón a la dirección del Espíritu de Dios. Con ello no significa que todos tienen que vestirse igualitos, todos tienen, no, no, no. Pero la idea es que sea en el. ¿Sí? Esa es la idea. Vestidos del Señor Jesucristo. Y luego dice, no proveáis, o sea, no nos pongamos a disposición de los deseos de la carne. ¿Sí? O sea, ¿cómo es que evitamos nosotros, cómo es que evitamos el ponernos a disposición de los deseos de la carne? Pregunta. ¿Cómo evitamos ponernos a disposición de los deseos de la carne o de la carne? Hacen que- ¿Alguno de ustedes, hermanos en casa? ¿Cómo evitamos el ponernos a disposición de los deseos de la carne? rindiéndonos cada vez más al Señor. Vistiéndonos más de Jesús, ¿sí? Rindiéndonos al Señor. O sea, no hay otra forma. ¿Sí? Creo que por esa razón nosotros deambulamos tanto en el cristianismo, porque o sea, no nos damos, no queremos aceptar, oye, al no hacer las cosas conforme al Señor, estoy haciendo las cosas según la carne. O sea, no hay otra. Y muchas veces nosotros hacemos más ello, esto es vistiéndonos de la carne o poniéndonos a disposición más de la carne que a disposición del Señor. ¿Sí? Por eso necesitamos vestirnos de Jesús más y más. Vistámonos de Jesús, vistámonos de su honestidad. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hace poco hemos escuchado de un fuerte temblor, no sé si se considera terremoto. Hermano Les, ¿fue terremoto o no necesariamente? El de Lima. A partir de 6 grados, punto cero, ya se considera Sí. como un- Sí, a partir de 6.0. Ok. Sí, este ha sido 6.1. Ok. Y cierto, ¿no? Recién cuando pasa algo como que nos sacude, y sí, ¿no? Necesitamos tomar medidas a nosotros, ¿no? Tomar medidas ¿no? Que nos protejan de esto, o lo que sea, ¿verdad? Ah, ¿Se da usted cuenta que solo cuando nos pasa algo, también en la vida, en lo personal, uy, Diosito, sí, no te he estado teniendo en consideración como debería, ¿no? Recién así.
se imagina usted cómo serían nuestras vidas si Dios cada vez que nosotros hacemos algo aparte de Él, se manifiesta? Si me dejo entender. Sí. Eh, no necesitamos ir a esos extremos y ciertamente no es que Dios quiera hacer. Él se merece. Él se merece que nosotros en verdad nos vistamos más de Él. Hagámoslo. Y hagámoslo bueno, porque Él lo merece y te repito, porque hay tanta gente a nuestro alrededor que lo necesita. Pero nosotros seguimos, no. Yo sé lo que es correcto. Yo sé. Hagamos lo que simplemente entendemos Jesús quiere que hagamos. Ahí nos detenemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias al Señor, sobre todo, ¿verdad? Por su tiempo, sí. Y que nosotros sepamos